Entre los grandes gestores de fondos, nadie está cubierto. Todos son felices y creen que el mercado va a seguir subiendo mucho más. Esta infografía que he preparado con datos de Market Share, JP Morgan y Nomura nos lo deja bien claro. Lo tienen aquí debajo. Posición larga en futuros del VIX de las gestoras por percentil 1. O sea que prácticamente no hay coberturas para estallidos de volatilidad. Sin embargo, el skew de los call del VIX está carísimo. ¿Cómo pueden estar las dos cosas a la vez? Pues se lo voy a explicar detenidamente ahora. Quédense que este vídeo les va a interesar. Muy buenos días, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es mi crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 24 de julio. Empezamos a grabar a las 8:24 de la mañana, hora de Zúrich, 2:24 de la madrugada, hora de Nueva York. Ahora hablaremos de lo que les decía en la presentación de que no hay nadie cubierto, sin embargo, que las coberturas están caras y tiene una explicación. Pero quédense con lo de que no hay nadie cubierto. El mercado no está preparado para un hachazo a la baja de importancia. Mientras tanto, hoy volvemos a amanecer con muchas dudas, con dos factores que siguen pesando mucho. El petróleo, aunque hoy se toma un respiro del menos 1% hasta 91,17, y esos resultados de Google y Tesla de ayer que provocaron una carnicería total entre los 7 magníficos. Solo Nvidia se salvó y el propio Alphabet, por gastar más de la cuenta y no justificar rentabilidad y pasar a flujo de caja libre negativo por primera vez desde hace muchos años, pues el castigo fue brutal, 8,32%, y se contagió a todos. Los 7 magníficos como conjunto bajaron ayer un 4,5%, lo cual fue el peor día en 5 años. Y todo eso por los resultados de Google, que aún faltan los resultados del resto de hiperescaladores y mucho me temo que van a salir en la misma línea, es decir, con nuevo CAPEX muy alto y que se sigue sin justificar con ingresos, y esto mostrando pues flujos libres de caja negativos, a mansalva. Creo que eso va a ser la norma. Ya ven qué mal se lo está tomando el mercado, que lo que quiere es que si te quieres gastar más dinero, que justifiques que lo vas a monetizar. Ha calmado un poco la cosa el hecho de que Intel haya publicado resultados buenos. Claro, Intel es de los picos y las palas, no es de estos, de los hiperescaladores. Intel le viene bien ese exceso de CAPEX. Han declarado unas ventas, dice que con una subida a niveles máximos en 15 años, y han calificado la demanda que tienen como sin precedentes. El valor está subiendo alrededor de un 4% en el fuera de horas y eso calma un poco las cosas. Pero solo las calma un poco, porque por otro lado los de la burbuja no las tienen muy claras. El SMH está bajando el 0,8%, ayer bajó el 1,15%, les recuerdo que este es el ETF de referencia de los semiconductores, y sobre todo donde hay problemas es en Corea. Corea se está metiendo otra castaña, mucho cuidado, y por ejemplo el SK Hynix, que es media bolsa coreana, en este momento estaba bajando el 8%. Como ven, esos días en los que se rebota porque Corea sube, hay que llevar mucho cuidado porque la bolsa coreana es un bingo auténtico, igual que te sube el 6, te baja el 6, te sube el 8, te baja el 8, puede pasar cualquier cosa. SK Hynix menos 8%, como ven, no está el tema nada calmado. Y respecto al tema del petróleo, aunque hoy haya una bajada después de las subidas tan fortísimas que hemos tenido, pues todo sigue igual. Trump ha amenazado esta noche, bueno, siguen los ataques de unos contra otros todas las noches, creo que van ya 12 o 13 días, con ataques nocturnos de unos a otros durante toda la noche. Trump ha dicho además que va a usar el dinero ese que tiene congelado de Irán para pagar los gastos de los barcos que son dañados por los ataques de Irán. Irán ha reaccionado furibundo. Pero sobre todo la peor noticia durante la noche es que saben que se llegó a especular con que los mediadores entre Irán y Estados Unidos habían propuesto un alto el fuego de 10 días. Bueno, pues Irán esta noche ha rechazado de plano esa posibilidad. Y, por supuesto, ha vuelto a amenazar con que si todo sigue igual, van a fomentar que los hutíes cierren completamente el paso del estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. En Arabia Saudita hay bastante preocupación, se están desviando ya
muchos barcos por el canal de Suez que tendrán que dar toda la vuelta por África y ese doble estrangulamiento, si se lleva a cabo, empieza a dar que pensar al mercado de que va a haber un estrangulamiento de petróleo físico y que las cosas esta vez pueden ser mucho peores que la crisis energética que hubo cuando empezó la guerra. Y como os he advertido varias ocasiones, hay que estar muy atentos a lo que pasa con el diésel. El diésel es fundamental en la industria, es fundamental en la agricultura, en el transporte, es fundamental en la economía y el diésel está mucho peor de lo que estuvo en la primera fase de la guerra, como pueden ver aquí en este gráfico del futuro. Está en máximos, está muy tensionado y aquí el mundo tiene un problema bastante mayor que el del petróleo, que ya de por sí es un problema bastante grave. Ojo con el diésel. Y por lo demás, pues nada, fíjense el tráfico en el estrecho de Hormuz, que es este que está en colores, nada. 3, 4 barcos pueden pasar al día, con suerte, escondidos por ahí, como pueden. Por cierto, las aseguradoras esta noche han empezado a decir que pueden anular las pólizas a los barcos que pasen pagando peajes a Irán o a cualquier otro país. Y luego en la línea blanca lo que tienen es el paso por el estrecho de Bab el-Mandeb. Como ven, fíjense dónde estamos, está desplomándose también el tráfico por ahí. La situación es realmente muy complicada en ambos pasos. Volvamos a este gráfico que he preparado de presentación, donde les decía que la posición larga en futuros del VIX de las grandes gestoras, pues está en el percentil 1, ¿no? Este es un dato de Nomura. Está en mínimos históricos. Nunca habían estado tan poco cubiertos. Es decir, casi nadie de las manos fuertes, digamos, de posición, los que entran en bolsa para quedarse a largo plazo, pues prácticamente nadie tiene puesta la cobertura direccional clásica de comprar algunos futuros de volatilidad por si acaso, ¿no? El percentil, sin embargo, 96 que ven arriba de los skew del call del VIX, eso no quiere decir que haya bofetadas para cubrirse, de hecho no las hay, como pueden ver en ese percentil 1 de los grandes fondos, ¿no? Esto podría ser, os explico yo esto, como un seguro de inundación en un pueblo que está junto a un río. ¿De acuerdo? Entonces, casi ningún vecino tiene una póliza contratada para cubrirse de las inundaciones. Pero cuando alguien va a la aseguradora a pedir una, pues le piden un ojo de la cara. ¿Por qué? Porque aunque la gente no está demasiado confiada con que no va a haber riadas, las aseguradoras sí que han sufrido ya las últimas riadas y no quieren firmar las pólizas si no es a un precio muy alto. Entonces, el hecho de que las primas estén altísimas mientras casi nadie está asegurado, pues no tiene nada de raro, más bien lo que refleja es una escasez de ofertas de seguros y un miedo del asegurador, no una avalancha de compradores, no de pólizas, que no es lo mismo, una cosa un poco rara, pero, pero es lo que hay. Fíjense sobre todo en esto, en ese percentil 1 de las posiciones largas en futuros del VIX de las grandes gestoras. Cuidado. Y luego, tras la carnicería de ayer, pues la verdad es que los 7 magníficos están hechos un Cristo. Aquí he sacado unos datos resumidos de Market Share. Fíjense, Microsoft está atrapado en rango desde noviembre del 2023. Meta en rango desde septiembre del 2024, o sea, en lateral. Amazon sin tendencia tampoco ya. Google en zona crítica, cuidado con estos. Estos están atacando la media de 200. Nvidia lateral desde el verano pasado. Y Tesla rompiendo la directriz de los mínimos del 2024. Eso sí, Tesla lo que tiene es el RSI muy sobrevendido. La máxima sobreventa es de abril del 2025. Y el único que se salva es Apple. Ya lo he comentado muchas veces. Apple es el antídoto, es el hedge contra la inteligencia artificial. Aunque ayer bajó un 2%, de momento lleva el mejor mes relativo comparado con los demás desde julio del 2006. Ojo, desde hace 20 años. O sea, sí que está funcionando como una especie de hedge, como una especie de cobertura contra la inteligencia artificial, porque su negocio pues es de otra índole, ¿no? Es la fabricación de sus aparatos. Pero lo malo de esa falta de coberturas de los grandes fondos de inversión es lo siguiente. McElligott ha hecho un estudio de los suyos que tiene mucho mérito y ha estudiado
¿Qué ha pasado desde hace muchos años cuando los grandes gestores de fondos están tan poco cubiertos como ahora? De hecho, en este momento están en récord histórico mínimo de coberturas. Bueno, pues según sus datos, a 3 meses el VIX subía en promedio cuando esto pasaba un 48,6%, con un 90% de aciertos. Es decir, que históricamente, cuando estamos tan poco cubiertos como ahora, hay un 90% de posibilidades de que de aquí a 3 meses el VIX tenga algún estallido en algún momento que le haga subir cerca del 50%. Pues por ejemplo, si ahora está en 20 o así, a ver dónde está aquí, en 19, vamos a rondear a 20, pues que podría subir a 30 bastante rápidamente de aquí a 3 meses. A 30 o más, evidentemente, ese 48% es el promedio. Tomen nota de esa cifra, que es importante. Hoy el Banco de Japón ha efectuado intervenciones verbales a favor del yen. Ahora sí que parece que deben estar cerca ya de intervenir. El mercado está tomando buena nota de esas intervenciones verbales. En Corea se están tomando medidas que no le ha gustado al mercado. Parte de las bajadas de hoy vienen por ahí. Están poniendo unas cantidades mínimas que habrá que tener en cuenta para poder entrar en los ETFs apalancados sobre SK Hynix y sobre Samsung, los dos valores estrella de la bolsa coreana. Suma lo que pretende el regulador es parar esta locura especulativa que puede llevar a la ruina a medio país. La administración de Estados Unidos esta noche ha puesto aranceles entre el 10 y el 12% a 60 países. Realmente esto no es una novedad, simplemente desde que el gobierno se quedó sin cobertura legal para estos aranceles, porque los tribunales se las van echando para atrás, bueno, pues adoptaron una figura que expiraba precisamente en estos días y han tenido que sustituirla por otra. Ahora la excusa teórica es que esos aranceles se ponen para castigar el trabajo forzado en 60 países, lo cual es una chorrada monumental, porque en esos 60 países, alguno habrá, pero la mayoría no hay ese trabajo forzado, son países muy desarrollados y no hay esa cosa. Pero bueno, esa es la excusa nueva. El gobierno tiene que ir cambiando de figuras conforme van expirando para poder tener una cobertura legal de estos aranceles. Unos aranceles que recuerdan hoy varios diarios de Estados Unidos, republicanos y demócratas, que esta es una medida del gobierno que está siendo muy mal aceptada por la población, que electoralmente está muy castigada porque la gente ya se ha dado cuenta que los aranceles no los pagan los extranjeros en realidad, como dice el gobierno, sino que los pagan los propios estadounidenses, ya sean las empresas o ya sean los consumidores, porque esto al final se acaba repercutiendo en el precio y lo acaban pagando ellos. Una medida muy impopular, pero el gobierno cree que es necesaria y la sigue poniendo. Hoy Volkswagen ha bajado previsiones, no sé cómo se lo tomará en la apertura, pero ha rebajado bastante las previsiones. Parece que no le van bien las cosas al gigante automovilístico alemán. Y tomen nota de que hoy se publican PMIs, en Europa los tendremos sobre las 10 de la mañana. Bueno, pues están al día de toda la actualidad y de todas las novedades. Así que vamos a repasar el tablero. Tenemos al DAX alemán subiendo 0,21, Eurostoxx 50 sube 0,11%, el dólar yen menos 0,03 hasta 163,79. Recuerden esas intervenciones verbales. El Bitcoin sube 0,61% hasta 65.452. Los bonos más o menos planos. Recuerden que la tensión en los bonos americanos es máxima y que están en niveles ya muy peligrosos, como comentamos ampliamente ayer. El SP500 baja 0,04 hasta 7.442, Nasdaq baja 0,27%, Russell baja 0,12, oro baja 0,31 hasta 4.095, petróleo baja 1,04% hasta 91,19 dólares por barril. Si nos vamos al aspecto técnico del SP500 Spot, pues hemos llegado a la parte de abajo que nos marcábamos como primer soporte, a la altura de la banda de Mogalef inferior, zona 7.380. En caso de pérdida, pues cuidado porque se podría ir a la zona cercana a la media de 100, que está en el entorno 7.180 o así, y a la altura del mínimo anterior también tendríamos otro soporte en 7.232. Por arriba, como mínimo, tendría que superar la media de 50, que está en 7.480, para poder volver al centro del lateral, estar más tranquilo. Realmente sigue en el mismo sitio desde el 6 de mayo, ¿eh? Está dando vueltas, pero no más o menos importante, pero sigue ahí.
Desde el punto de vista cuantitativo, pues me gustaría destacar que los grandes niveles están un poco lejos porque la resistencia más fuerte, más concentrada está aquí en 7600, está muy lejos ahora mismo, y el soporte más importante está en 7300, más o menos como por aquí, aproximadamente. En las opciones 0DTE no tenemos niveles demasiado claros. En todo caso, resistencia bastante fuerte entre 7450 y 7500 y por debajo los soportes están un poco diluidos. Cuidado, que no se ven soportes excesivamente importantes por debajo. Pues nada más, tienen todos los datos para poder hacer su propio análisis en la apertura. Si les ha gustado el vídeo, por favor, denle al like. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Recuerden que este es su canal internacional para todos los hispanoparlantes amantes de las finanzas en el mundo. Les veo dentro de unas horas en la crónica de media sesión. Les envío saludos afectuosos desde Suiza, 14 grados. Estamos la mar de bien. Gracias, hasta luego.